¿Es usted? Y éxito. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues es un gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación a la Asociación Médica Estudiantil Politécnica. El día de hoy les voy a hablar mi tema que es uso de sepia officinalis y nux vomica en patologías ginecourinarias en un reporte de servicio a la comunidad. Entonces, haciendo un preámbulo, pues quiero mencionarles que este trabajo realmente es la productividad que yo obtuve cuando estuve en el Hospital Nacional Homeopático haciendo mi posgrado de la especialidad en terapéutica homeopática. Entonces, pues bueno, de antemano, pues agradecer a mis coordinadoras, que en ese momento pues eran mis directoras de tesis, la doctora Jessica María García Vivas y la doctora Gloria Hernández Ruiz. Pues muy bien, vamos a empezar. Entonces, a ver, déjenme ver si ya está cambiando la presentación. Muy bien, ya está cambiando. Entonces, aquí tenemos lo que es propiamente cómo está dividida la presentación. La presentación está dividida en tres secciones. Vamos a iniciar con la primera parte de esta presentación. Entonces aquí tenemos esta parte donde nos dice que la Organización la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en el año de 1960 aprobó un documento el cual pues planteaba la actividad, en este caso la actividad de las necesidades de la población, el emitir lo que era un servicio a la comunidad. Entonces, también pues se lleva a cabo en la especialidad de terapéutica homeopática. Pues hay diferentes modos o formas de titulación una vez que ustedes también inclusive egresan de la licenciatura, así como también pues de los diferentes posgrados. Entonces aquí ya en lo que es la introducción tenemos que la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en este caso en la especialidad de terapéutica homeopática, otorga como forma de titulación el servicio a la comunidad, el cual consta de una duración de 480 horas, la cual pues se tiene que brindar atención, primer nivel de atención, en este caso de consultas, en alguna institución de tipo gubernamental. El objetivo, pues bueno, ya es fortalecer el aprendizaje y los conocimientos adquiridos durante la especialidad a través de brindar consulta en el primer nivel de atención a la salud. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el marco teórico. Nada más voy a mencionar reseñas históricas, así como las más importantes. La homeopatía fue introducida en México por médicos procedentes de España. Aquí tenemos a Cornelio Andrade y Vaz, Ramón y Comelas. Más tarde, en el año de 1862, el presidente Benito Pablo Juárez García emitió el primer acuerdo para el ejercicio oficial de la homeopatía en México. Ya el 31 de julio de 1893, por ejemplo, aquí Joaquín Segura y Pesado, Ignacio Fernández de Lara, Ignacio Montaño, Fernando Gómez Suárez, Edmundo Torreblancas, Joaquín González, por mencionar algunos, dirigieron una petición al secretario de Estado y al despacho de gobernación. En ese entonces era el licenciado Manuel Romero Rubio, para practicar la enseñanza de la medicina homeopática. Y bueno, pues los terrenos que se destinaron propiamente a lo que es el hospital, pues pertenecían en ese tiempo pues a lo que era el virreinato. Más tarde, en el año de 1893, aquí hay que mencionar que la homeopatía, pues su oficialización y enseñanza en México y en todo el mundo, pues ha sido por decreto presidencial gracias al general Porfirio Díaz. En ese tiempo, en el año de 1893, el general Porfirio Díaz padecía y sufría de una herida producida de guerra, el cual pues obviamente ya tenía una complicación secundaria, una osteomelitis. Entonces en este caso pues el tratamiento era la amputación. El doctor Joaquín Segura y Pesado lo trató, y bueno, al ver que el presidente mejoró, pues obviamente ya por acuerdo presidencial decide emitir el ejercicio y la práctica y la enseñanza de la profesionalización médica homeopática en México. Dentro de lo que cabe en sus estudios o antecedentes, pues bueno, en un inicio, pues el hospital subsistía prácticamente de lo que eran las aportaciones. Ya para el año de 1943, este hospital, pues inclusive se incorpora a la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Entonces, pues algunos de ustedes recordarán el logo del SSA y con un triángulo como azul. Pasó de ser un hospital privado a formar parte de la Secretaría de Salubridad, e inclusive, pues como antecedente importante, pues también fundadora de la Secretaría de Salubridad junto con otros hospitales como el Juárez Centro, por mencionar algunos. El hospital pues se encuentra ubicado ahí en la calle de Chimalpopoca, número 135 de la Colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Pues como punto de referencia pues está muy cerca de lo que es el Metro Pino Suárez,
o inclusive pues para acceder a él pues puede ser por la avenida 20 de noviembre. En referencia a lo que es los servicios de salud, en este caso hablando propiamente de lo que es el hospital pertenece a los hospitales federales de referencia. Aquí tenemos pues algunos de ellos y bueno, pues ustedes ya saben que pues en este caso tiene la función de ser un hospital de segundo nivel e inclusive hasta de tercer nivel porque cuenta con algunas subespecialidades, por mencionar una, la de endoscopía. Aquí tenemos ya propiamente lo que son los logos de estos hospitales. Aquí tenemos la vista de la entrada principal en el año 2006, en el año 2015, tras una serie de remodelaciones. Y bueno, esta es una vista del edificio A y B en el 2019, vista hacia lo que es el jardín central. Acá de este lado pues está el comedor comunitario. Eh, Aclarar que pues bueno, estas fotos son del 2019, que fue donde en el periodo comprendido en donde yo realicé mi servicio a la comunidad, el cual fue de julio a diciembre del 2019. Entonces es por eso que pues ya era el momento como que de presentar este trabajo, porque pues ya no iba a ser así como que muy viable que yo se los presentara en el 2025, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una foto, es la vista principal hacia lo que es el hospital. Tenemos más fotos de lo que es el hospital, aquí es la sala de espera. Aquí tenemos una remodelaciones diferentes que se llevaron en diferentes áreas durante el 2019. En este caso, pues a mí me tocó. Aquí vemos lo que es el patio de lo que es el auditorio. Aquí tenemos una foto tomada de lo que es el mural. Para acceder, en este caso la foto se tomó de abajo hacia arriba. Para acceder aquí a este sitio, en este caso, y se pueda tomar la foto, pues ustedes tendrían que acceder por lo que son las oficinas de gobierno. Muy bien, ahora miren, vamos a hablar en esta parte de lo que es la sociodemografía de la alcaldía Cuauhtémoc y generalidades, porque obviamente pues es la demarcación en donde se encuentra ubicado el hospital. Entonces, esta sociodemografía sigue siendo del 2010, a pesar de que ya estamos en el 2021, sabemos que INEGI actualiza sus datos cada 10 años, más sin embargo, pues todavía esto sigue siendo lo vigente, todavía no hay datos actualizados. Entonces tenemos que en el 2010 la alcaldía Cuauhtémoc tenía una población total de 531,831 habitantes. Aquí vemos el número total de mujeres y el número total de hombres. Ya más tarde aquí vemos en esta diapositiva, igual son fuentes del INEGI en el año 2017. Aquí pues prácticamente estamos hablando acerca de lo que es la demarcación, pero ya englobando a todas las alcaldías. No existe una tablita que nos hable específicamente de la morbilidad de la alcaldía Cuauhtémoc, más sin embargo, pues la anotamos aquí porque pues pareciera ser que pues es muy semejante de acuerdo a los datos estadísticos que ahorita pues les voy a presentar. Entonces, aquí, obviamente es en el año 2017. Tomemos en cuenta que pues obviamente no nos tocó la pandemia. Todavía el servicio se hizo en el año 2019, se decretó pues en marzo, abril, pero ya de lo que fue el año 2020 y bueno, pues seguimos estando vigentes o presentes en relación a lo que es la pandemia ya en este año propiamente 2021. Entonces, en primer lugar, las infecciones respiratorias agudas. Aquí tenemos las principales causas de mortalidad. Bueno, igual, nuevamente, aquí es en el año 2015. Habría que considerar las tablas ya nuevas o actuales, en este caso pues, las del año 2020 o 2021, cuando se lleguen a publicar. Todavía no se han publicado, pero más sin embargo, yo creo que esto pues obviamente va a cambiar mucho, ¿no? Y más por la zona en la que se encuentra el hospital, en este caso pues siendo el centro de la Ciudad de México, pues probablemente esto suba acá, tal vez al segundo lugar o inclusive hasta el mismo primer lugar, ¿no? Doctor, creo que cerró su audio. Perdón. ¿Sí me escucharon esto o ya no me lo escucharon? No, doctor. Ok, pero lo anterior sí, ¿verdad? Sí. Ok. Les mencionaba en relación a lo que es la misión, pues bueno, aquí por ejemplo, pues a brindar atención médica homeopática y pues en este caso también convencional, con trato digno a la población y con un alto sentido humanitario, pues asimismo ser un hospital de vanguardia pues en América Latina.
La visión, pues igual, ser un hospital promotor de innovación del tratamiento homeopático, no solamente en México, sino también hasta inclusive pues en el mundo. Ahí tenemos más fotos. Ahí era lo que les decía, que para poder tomar esta foto ustedes necesitarían acceder por el área de gobierno y en este caso pues colocarse más o menos a esta altura para poder tomar esta foto de lo que es el mural. Aquí tenemos pues en este caso ya el logo actualizado, en este caso por cambio de sexenio, pues obviamente se actualiza lo que son las secretarías. Aquí pues es el organigrama en el año 2019 tras el lamentable fallecimiento del doctor Arturo Benítez Trejo, quien era director del Hospital Nacional Homeopático. La doctora María Angélica Barca Hernández, bueno, siendo subdirectora, también toma el cargo del despacho de la dirección. Entonces, esta tablita, pues hay que mencionar que recientemente, pues también se ha modificado. La licenciada Tere, que por aquí está, que es la jefa de la consulta externa, ya tampoco está. Entonces, bueno, tendríamos que, pues en este caso, pues actualizarla, ¿no? Pero vuelvo a repetir, les estoy hablando de todo lo que se hizo durante el año 2019. Entonces, aquí el directorio, el cual pues aparece igual en lo que sería el organigrama, pero considerando esto en el 2019 propiamente otra vez. Entonces, aquí tenemos lo que es el flujo de atención. Aquí pues no me voy a detener mucho. Aquí pues prácticamente llega el paciente, se identifica, pasa ventanilla, solicita su consulta médica, si es de primera vez. El hospital pues brinda atención a toda la población en general, independientemente de que ustedes tengan ISSSTE o tengan seguro social. Se paga la consulta médica homeopática, depende del estudio socioeconómico, va desde 78 pesos, 38, 39 pesos, 19 pesos. Entonces pasan a piso y bueno, pues la enfermería toma sus signos, con el médico asignado y bueno, ya una vez finalizada la consulta médica, pues pasan a la farmacia para surtir su medicamento y en archivos, si ya son pacientes que después de haberse presentado en más de 3 consultas, pues ya tienen apertura de expediente y estos inclusive pues ya nada más se les da cita, pero se les da cita programada, no de que se tengan que llegar a formar desde temprano. Muy bien, aquí el resumen de los servicios médicos, nos vamos a enfocar prácticamente aquí en lo que es la consulta externa, en donde pues aquí vemos a los consultorios de lo que es homeopatía. Aquí otros servicios, medicina interna, cirugía, gineco, pediatría y urgencias. Ya les decía, pues es un hospital propiamente de segundo nivel, así mismo como también tiene funciones de lo que sería tercer nivel. Ok, ya no quiere cambiar. Atención médica durante el servicio. Bueno, acuérdense que para que ustedes cumplan con la función de servicio a la comunidad, pues tienen que brindar la atención durante 480 horas. Entonces, pues yo prácticamente lo realicé durante el turno matutino, hice mi cronograma, mi planeación, la cual pues obviamente consistía en brindar consulta desde el mes de julio hasta el mes de diciembre del 2019. Se asigna un consultorio, el cual es compartido con los servicios de cirugía general y anestesio, y bueno, en este caso para la especialidad en terapéutica homeopática. El consultorio pues es el número 20. No crean que el consultorio ellos también así como que todo el tiempo lo ocupan, ¿no? O sea, ellos nada más lo ocupan de 7 a 8 de la mañana y ya posteriormente de las 8 hasta las 3 de la tarde o inclusive hasta que se cierra el hospital, pues está vigente en este caso para los alumnos de la especialidad en terapéutica homeopática. Aquí ya vemos fotos de lo que es el consultorio, pues apegándonos a normatividad, a la norma oficial mexicana, pues tiene que tener todo, ¿no? En este caso todos los elementos básicos y el mobiliario mínimo. Ahí, bueno, vemos también lo que es la versión del radar para lo que es la optimización del tiempo, en este caso cuando nosotros repertorizamos a los pacientes. Funciones del médico e igual, aquí pues no me voy a detener mucho, pues todo esto pues ustedes o algunos de ustedes ya lo han estado haciendo durante su internado, durante su servicio, en donde pues llenan la historia clínica, la apertura de expediente. Aquí, por ejemplo, registran a los pacientes en este sistema SIMBA, es el Sistema Nacional Básico de Información en Salud. Bueno, de acuerdo a la denominación, por ejemplo, en Guanajuato se llama SIS, ¿no? Sistema de Información en Salud. Aquí, en México, pues nosotros, principalmente el Estado de México y lo que es propiamente la Ciudad de México, pues se llama Sistema Nacional de Información Básica en Salud, corrijo. Entonces, bueno, ya una vez que pues, se atienda a la población,
pues se les brinda sobre todo, pues acuérdense de esta parte, ¿no? La calidad y sobre todo pues la empatía con el paciente. Entonces, en homeopatía pues parecía ser que no existe así como un lapso de tiempo, o sea, entre un paciente de primera vez o un paciente subsecuente. Acuérdense que nosotros a los pacientes los tratamos de manera individual, eso pues obviamente entre cada individuo, entre cada paciente pues los hace ser seres únicos y inigualables, ¿no? Entonces, no es así como que, por ejemplo, en otras instituciones en donde te dicen paciente de primera vez, no sé, 15 minutos, subsecuente 12 minutos, y luego, así, sucesivamente, ¿no? 15, 12 minutos, 15, 12 minutos. Entonces, pues prácticamente, pues nosotros tenemos esa libertad de lo que es el tiempo con los pacientes, porque pues obviamente, vuelvo a repetir, individualizamos al paciente. Pues se refieren siempre y cuando, pues obviamente de acuerdo a los criterios de lo que son las guías de práctica clínica, pues ameriten lo que es propiamente sus criterios, ¿no? Al finalizar, pues bueno, se entregó pues un reporte con los resultados. Seguimos aquí en esta parte en donde ya vamos a hablar acerca de lo que es el reporte estadístico general de la consulta externa. Aquí, tengan en cuenta, es reporte, pero de la consulta externa, no de todo el hospital. Es por eso que si inclusive nosotros comparamos la estadística del hospital con otros hospitales como el Juárez México, inclusive hasta el mismo Hospital General de México, pues hasta le compite, en relación a atención de partos, en relación al número de cirugías. Entonces, ¿por qué razón? Porque pues, los mismos pacientes se van como corriendo la voz. El paciente que tiene litiasis vesicular y que en este caso pues se tiene que operar, pues le dicen ve al general, pero en el general pues a lo mejor la cita se la dan hasta el otro año. Entonces, a lo mejor alguien ahí, radiopasillo, pues le informa a este paciente y le dice, vete al homeopático, ahí no es tan tardado e inclusive pues te operan más rápido. Entonces, aquí tenemos el total de pacientes atendidos, un 60% de pacientes, en este caso subsecuentes, y un 40% de pacientes de primera vez. Un total de consultas de 34,493 pacientes. Divididos ya por sexo, aquí tenemos mujeres 26,145, hombres 8,348 personas como hombres. Aquí tenemos listado número 20, pues, pues algunos le dicen top, unos consideran que no es formal llamarle top, porque pues dirían que cuál es la talla o qué. Entonces, tenemos el listado número 20 de patologías más vistas o de morbilidades más vistas en el área de lo que es la consulta externa. Tenemos aquí en número 1 lo que son las caries. Hay que tomar en cuenta que inclusive los odontólogos, dependiendo del padecimiento o la afección tratada, pues inclusive a los pacientes los llegan a ver inclusive hasta en una semana 2 o 3 veces y por eso se eleva tanto la productividad. Luego, por ejemplo, aquí tenemos lo que son ya el embarazo. Acuérdense, ya les mencionaba que es un hospital de referencia y en la consulta externa, pues obviamente también se brinda atención de, por ejemplo, el manejo ambulatorio, del paciente que es visto en la especialidad de medicina interna, del paciente que es visto en otras especialidades como endoscopía también. Entonces, también por eso es que así como que representa pues un número pues muy importante en relación a toda la consulta externa, considerando todos los servicios, inclusive pues considerando otros servicios como psicología. Entonces, a ver, vamos a avanzar. En relación a esto, aquí están las entidades de los pacientes, los cuales acuden al hospital. Tenemos en primero y en segundo lugar a lo que sería la Ciudad de México en color azul, el Estado de México, aquí, perdón, aquí pónganle un acentito en la E. Ya saben que cuando hacemos gráficas, luego a veces el Excel, pues no nos las reconoce cuando las convertimos. Entonces tenemos que el principal rango es entre 30 a 64 años, tanto de la Ciudad de México como de lo que es el Estado de México. Vamos a pasar yo a lo que es la segunda parte de mi reporte estadístico. Aquí sí tomen en cuenta que esta ya es propiamente mi productividad. Entonces, aquí en el servicio a la comunidad, en esta gráfica, la número 5, fueron vistas 369 consultas en totales. Ojo, quiero mencionar consultas, no pacientes diferentes. ¿Por qué razón? Porque quiere decir aquí que pues quiero aclarar desde un principio, porque pues este enfoque fue individualizado. Puede ser que un mismo paciente haya acudido a sus citas mensuales, entonces puede ser que se haya presentado inclusive hasta en 7 ocasiones, ¿no? Entonces aquí son 369 consultas, femeninas 265, masculinos en este caso 104. El rango, pues principalmente si lo comparamos con el reporte general de la consulta externa, pues igual,
se asemeja mucho porque pues entre los 41 a 70 años son los pacientes que más acuden a consulta. Por ocupación, igual considerando las 369 consultas, en este caso reportando una por una, tenemos que pues los pacientes que más acuden pues se desempeñan o tienen alguna función como empleados, seguido ya propiamente de los que se dedican al hogar. Cantidad de pacientes en este caso por lugar de residencia, en este caso en donde viven o donde radican, pues tenemos a la Ciudad de México y tenemos propiamente a lo que es el Estado de México. Aquí tenemos nuestro listado, el número 20, en relación a las patologías más vistas. Aquí hay que considerar nuevamente la parte importante que vuelvo a reiterar, porque esto es bien importante para que cuando ya estemos en el reporte de lo que es propiamente el área de gineco, pues consideren esto. Aquí se está reportando el número de consultas vistas en relación a esta afección o a este diagnóstico de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades. Entonces tenemos al trastorno de ansiedad generalizado en primer lugar, seguido del síndrome de intestino irritable. Entonces aquí tenemos a los pacientes por consulta. En este caso, para mí, como yo ya lo hice en el segundo periodo, mi compañero de especialidad lo hizo de enero a junio. A mí me tocó hacerlo de julio a diciembre y es por eso que inclusive pues aquí vemos la parte del 70% de pacientes subsecuentes y el 30% de pacientes de primera vez. Si yo les presentara el reporte de mi compañero, sería como todo lo contrario. Aquí 70% primera vez y lo contrario en este caso para subsecuentes, en este caso pues 30%. Aquí, cantidad de consultas por lugar de nacimiento, miren, tenemos pacientes que inclusive por lugar de nacimiento, pacientes extranjeros, ahí vemos a una paciente que es de origen francés. Esta paciente pues es una sola paciente, pero acudió 4 veces, entonces por eso se reporta de esta manera. Tenemos a otra paciente que igual era originaria de Chile, pero ya vive, ya radica, ya tiene residencia aquí en México y se presentó en 2 ocasiones. Entonces aquí, pues esta gráfica, pues es nada más en consideración al lugar de donde son originarios, en este caso, pues los pacientes. Esta gráfica, pues también es una de todas son importantes, pero pues aquí esto, pues yo les decía en un inicio cuando estaba presentando la presentación que todavía, en este caso, pues no se conectaban todos, les decía que este enfoque de este trabajo, de esta presentación, pues precisamente está dirigida como para ustedes, para que ustedes, pues en este caso, ya siendo pasantes, médicos pasantes de servicio social, pues en vez de optar así por el examen de titulación, pues opten por hacer un trabajo de tesis, ¿no? Entonces, aquí tenemos que en total fueron más de 214 diagnósticos diferentes. Entonces, los vistos de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros individualizamos. Puede ser que aquí tengamos un paciente que acudió por un trastorno gástrico, pero también ese paciente no solamente tenía su trastorno gástrico, también inclusive pudiese llegar a tener un trastorno inclusive ginecológico y otro relacionado a una enfermedad crónica. Entonces, por ende, quiere decir que este paciente puede llegar a presentar inclusive un mismo paciente hasta 3, 6 o hasta 7 diagnósticos diferentes. Ahora, esta tabla resume a esto que yo les estoy presentando aquí, porque me van a decir, no le entendí nada. Entonces, aquí tenemos a los grupos de las enfermedades. Entonces, son 17 grupos diferentes. Se agruparon de acuerdo, en este caso, a órgano o tejido afectado, o de acuerdo a lo que es, en este caso, el padecimiento, o en este caso, vuelvo a repetir, clasificación internacional de enfermedades, de acuerdo a lo que es, en este caso, su diagnóstico sindromático. Entonces, aquí nos vamos a enfocar prácticamente en el grupo número 4, el cual fue relacionado a enfermedades relacionadas a trastornos ginecológicos, en donde fueron 19 diagnósticos diferentes vistos en patologías de mujeres, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el grupo número 2, enfermedades crónicas. Tenemos 16, perdón, 6 enfermedades crónicas diferentes. Entonces, si hacemos ahorita un ejercicio, pues ustedes me van a decir, pues desde luego que diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Continuando con esta gráfica, aquí tenemos los principales medicamentos prescritos. Ahí en el hospital contamos, bueno, se cuenta con 492 medicamentos diferentes, ¿sí? Ahora, de esos 492 medicamentos diferentes, muchos de ellos, obviamente, pues en diferente escala de prescripción los existen. Entonces,
Hay en escala decimal, hay en escala centesimal y hay en escala LM. Entonces, si ya contamos de a uno por uno, en este caso considerando, por ejemplo, árnica montana en decimal, en centesimal, en LM, estaríamos hablando que existen alrededor de más de 1,500 medicamentos homeopáticos con los cuales pues cuenta el Hospital Nacional Homeopático. Mi listado de prescripción, en este caso de los medicamentos mayormente empleados, pues tenemos aquí en primer lugar a Nux Vomica, y por acá vemos a Sepia officinalis, porque pues fue uno de los medicamentos que yo también pues principalmente prescribí para mis afecciones ginecourinarias, considerando siempre pues lo que es la individualidad. Si hiciéramos este ejercicio de la ecuación terapéutica, pues considerando esto, la individualidad morbosa, igual o semejante o parecida a la individualidad medicamentosa. Tenemos que, pues, en el hospital, obviamente, pues hubo pacientes a los cuales se les tuvo que solicitar interconsultas en estos servicios. Aquí tenemos 12 que se refirieron al servicio de nutrición médica. Aquí tenemos, pues, obviamente nosotros, de acuerdo a lo que nos ha enseñado Isayaga, siguiendo la secuencia patológica de la enfermedad, considerando esto, pues, sabemos que hay pacientes que obviamente, pues, siendo causas mecánicas, pues obviamente se tienen que tratar con causas mecánicas, ¿no? Entonces, el paciente que obviamente pues se tiene que operar, pues se tiene que operar, ¿no? Entonces, es como si habláramos aquí del paciente que se fractura, pues el tratamiento pues es la reducción de la fractura, llámese por RAFI o dependiendo pues el tratamiento que le vaya a brindar el ortopedista. Y ya después, una vez pues operado el paciente, nosotros es donde pues ya podemos actuar, ¿no? En la parte de la consolidación ósea, dando medicamento homeopático. Entonces, es bien importante que ustedes lean ese artículo de limitaciones y aplicaciones de la homeopatía para que pues consideremos esta parte de lo que son la secuencia patológica de las enfermedades, en donde, por ejemplo, pues podemos encontrar lo que son lesiones reversibles curables, lesiones reversibles pues propiamente incurables. Aquí es un resumen, pues prácticamente un ultra resumen de todas las gráficas de todo lo que se hizo en mi reporte de servicio a la comunidad. Aquí nada más para resumir, 369 consultas, periodo ya lo mencioné, julio a diciembre, consultas subsecuentes, 30% consultas de primera vez, interconsultas solicitadas, 35, ocupando el 9,49% de este total de 369 consultas. 265 consultas mujeres, representó el 71,82%, consultas de hombres, 104, representó el 28,18%, principalmente entre los 50 a los 70 años de edad. Ocupación, desempeñan algún empleo, 39,02% de este total de 369. Nacimiento y lugar de origen, pues ya sabemos, nacidos y radican principalmente en la Ciudad de México. Morbilidad vista, en este caso, primer lugar, trastorno de ansiedad generalizada, segundo lugar, síndrome de intestino irritable, y ya propiamente tercer lugar, la hipertensión arterial sistémica. En relación a la prescripción, primer lugar en relación al medicamento mayormente empleado, Nux Vomica, seguido de sulfur y calcárea carbónica. Es bien importante, vuelvo a reiterar, el tratamiento pues fue individualizado. Ya voy a aprovechar aquí para decir que fue individualizado e inclusive desde una corriente de prescripción de tipo complementarista. ¿Qué quiere decir esto? Que pues primero se dio un medicamento para tratar inclusive lo agudo o lo crónico y generalmente fue un policresto para posteriormente, considerando los síntomas locales o accesorios que este principal medicamento no pudiera cubrir, se dio en segunda instancia, pero alternado, no al mismo tiempo. Entonces, la realidad es que, pues yo inclusive, pues ahorita pues veo a algunos de mis alumnos conectados, yo les he dicho que ahí en la escuela, como para fines didácticos, pues sí, a los pacientes los citamos cada 15 días, pero ya en la práctica profesional muchas veces no es lo mismo. Entonces, aquí a los pacientes, pues dada la demanda, inclusive pues a los pacientes se les citaba cada mes o inclusive pues dependiendo del criterio, ¿no? Había pacientes que pues si era necesario revalorarlos en 8 días o en 15 días y pues sí se acudían, ¿no? Entonces aquí ya vamos a lo que es el análisis de resultados del grupo, específicamente hablando del grupo de ginecología. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es el uso de Sepia officinalis y Nux vomica en el tratamiento individualizado en pacientes con patologías ginecourinarias. Miren, acuérdense que hay muchos artículos que a ustedes les va a tocar ver, que inclusive les va a tocar descargar. Y muchos de esos artículos, por ejemplo, cuando reportan, sí, hubo un total de 500 pacientes y de esas 500 pacientes, 100 mejoraron en relación a lo que es el síndrome climatérico. ¿Qué te están dando a entender? Que son 500 pacientes diferentes, lo cual por ende no es así. O sea, te están diciendo
100 consultas que mejoraron en relación a síndrome climatérico, no 100 pacientes diferentes que mencionaron. Entonces, hay que considerar eso porque por ejemplo, de ese ejemplo, de esas 500 pacientes, puede ser que ustedes tengan que una paciente, pues inclusive acudió 12 veces en un año porque la citaron de manera mensual. ¿Y qué te está diciendo? Pues que son 12 consultas de esas 500 consultas y no 12 pacientes diferentes. Entonces, aunado a eso, lo que se hizo aquí en este reporte, pues fue precisamente individualizar. Tenemos que, aquí por ejemplo, para mí fueron 45 pacientes pertenecientes al grupo de gineco, en este caso al área de ginecología. Aquí los vemos en esta gráfica. Aquí tenemos esta tablita, la cual pues inclusive resume esta gráfica. Miren, aquí tenemos esta paciente, tenemos dos pacientes que acudieron a 5 consultas, entonces pues nada más hacemos una multiplicación, ¿no? 2 por 5, y aquí nos da el total de consultas, 10 consultas. Aquí tenemos 4 pacientes que son diferentes, que acudieron a 4 consultas, y por ende aquí tenemos este resultado de 16. ¿Para qué? Para generalizar o globalizar de esta manera 45 pacientes diferentes que obtuvimos un total de 85 consultas diferentes. Entonces, ustedes pues se tienen que dar a la tarea de precisamente organizar la información. Yo sé que hoy en día pues ustedes están muy relacionados con el Excel. Entonces, en el Excel pues ustedes inclusive ya ponen gráficas y tablas aleatorias en donde van reportando e inclusive el mismo Excel ya les va actualizando la gráfica. Entonces, por mencionar ejemplos de que pues ustedes ya andan como en el Excel avanzado 3, ¿no? Dadas las características de que pues ahorita estamos en pandemia y por la época y la era en la que estamos viviendo, que es la era de las tecnologías, ¿no? En relación al tipo de consulta, tenemos nuestras 85 consultas. Si las clasificamos, las agrupamos. Entonces tenemos aquí las subsecuentes, que son 41, y las de primera vez, que son 44. Nos vamos a esta gráfica, la número 17. Aquí tenemos, tomen en cuenta eso, 45 pacientes, ¿sí? No, muy diferente 45 pacientes a diferencia de 85 consultas, ¿no? Entonces, 45 pacientes, aquí tenemos 32 de la Ciudad de México, 10 del Estado de México, una de Guerrero, una de Morelos y una del Estado de Veracruz. Ya saben, 45 pacientes. En relación a esto, a la frecuencia por grupo, pues tenemos que entre 41 a 50 años, inclusive 51 a 60, fueron las pacientes que más acudieron, en este caso hablando por grupo, en este caso el grupo de ginecología. Por ocupación, en esta gráfica, la número 19, igual 18 desempeñan algún empleo, 17 de ellas están dedicadas al hogar de las 45 pacientes totales. Entonces, seguimos nuevamente aquí. Esta gráfica, miren, yo ya les decía, todas las gráficas son bien importantes, pero todas se enlazan obviamente y todas inclusive pues son resultados de otras. Aquí tenemos a nuestras 45 pacientes, pero aquí tenemos que 17 de ellas pues no solamente tenían un diagnóstico de ginecología, sino que asociado a ellos tenían otras morbilidades asociadas, en este caso pues otros 2 diagnósticos diferentes y por ende se clasifican aquí en que estas 17 pacientes llegaron a presentar 3 diagnósticos diferentes. Aquí tenemos 6 pacientes que son diferentes, las cuales pues obviamente considerando sus diagnósticos, su totalidad sintomática, pues tuvieron 4 diagnósticos diferentes. Ahora, tenemos las interconsultas de este grupo de pacientes, específicamente hablando de lo que es el grupo del área de gineco. Aquí en lo que es el área de gineco, tenemos que pues fueron este total de 6, 7, 9 pacientes, ¿no? Perdón, 10 pacientes. De estas 10 pacientes, pues una fue referida al servicio de cirugía, 6 de ellas a los servicios de nutrición médica, 3 de ellas inclusive pues se les solicitó interconsulta a la misma especialidad de gineco. Ahorita voy a mencionar pues una de ellas, por ejemplo, por miomatosis uterina, otra de ellas por un teratoma de ovario. La de miomatosis pues era de grandes elementos, entonces pues obviamente pues ya requería de otro tipo de terapia, inclusive pues tal vez hasta manejo quirúrgico, ¿no? Aquí, de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, aquí en esta tablita, en esta gráfica, perdón, la gráfica número 22, vemos el total de números de casos examinados. Tenemos esto que ya les había mencionado, 19 diagnósticos diferentes. Aquí, pues obviamente están enlistados todos, aquí los pueden ver, pero la patología que presentó mayor predominancia, pues obviamente fue la del síndrome climatérico, con 16 casos, seguida de las infecciones de vías urinarias.
Luego, acá tenemos el listado de los 5 medicamentos mayormente empleados en el área de gineco. Muy bien, no sé si se los mencioné, pero si no lo vuelvo a repetir. Para todo mi reporte, acuérdense de los 400, casi 492 medicamentos existentes en el hospital. Yo en mi reporte general llegué a utilizar más de 92 medicamentos homeopáticos diferentes. Pero ya cuando en este caso me enfoqué al área de gineco, yo nada más utilicé 47 medicamentos totales diferentes. Aquí tenemos nuestro listado número 5 de los medicamentos mayormente empleados. Y entonces aquí esta gráfica es importante de aclarar porque pues acuérdense, considerando la totalidad sintomática de todos los síntomas de los pacientes, en este caso las pacientes, los individuos, pues obviamente se prescribió para esa base y no en relación a que, por ejemplo, se buscaron medicamentos específicos para una patología de gineco, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a sulfur, calcárea carbónica, nux vomica y licopodin clavatum. Vemos acá sepia officinalis, que son de los medicamentos que obviamente pues nos tenemos que enfocar un poquito más. Ahora, miren, esta gráfica aquí igual resume a lo anterior. Tenemos que aquí son 37 pacientes, tenemos 8 pacientes. Tenemos estas 8 pacientes, las cuales acudieron para que ahora sí se entienda, nada más tenían específicamente una patología de gineco, nada más específicamente una de gineco y no tenían otras morbilidades asociadas, ni diabetes, ni hipertensión, ni obesidad. Entonces, estas pacientes se clasifican así, tratamiento específico de gineco porque específicamente se les dio tratamiento para esa base. Pero acá tenemos estos pacientes que obviamente, pues en el tratamiento individualizado, no solamente tenían afecciones ginecourinarias, sino que inclusive, pues también pudieron haber tenido, de acuerdo a lo que es la evaluación de los síntomas, en este caso de lo que nos enseña Pierre Smith, pues inclusive, pues síntomas mentales, síntomas generales y síntomas particulares, lo cual, pues obviamente nosotros lo englobamos en una globalidad sintomática para prescribir en base a esta terapia de tratamiento individualizado. Ya lo decía yo, el tratamiento pues fue en corriente de prescripción individualizado de tipo unicista, pero en este caso complementarista, porque primero se dio un medicamento, en este caso voy a poner un ejemplo, no sé, a lo mejor se prescribió sepia officinalis en LM, recordemos parámetros posológicos, entre más alta es la potencia, menor es la frecuencia y por eso inclusive pues nos podemos dar el lujo de nosotros pues calcular en base a nuestros frascos, saber más o menos en cuánto tiempo se le va a acabar el medicamento homeopático. Entonces, yo considerando esta base, pues dije, este medicamento le va a durar 15 días y este otro medicamento le va a durar otros 15 días y es por eso que pues me di a la tarea de estar citando a las pacientes pues cada mes. Aquí tenemos un análisis global de las 45 pacientes. Esta tablita pues resume prácticamente todo. 17 pacientes presentaron mejoría. En un inicio habían sido 18, pero una paciente fue recidivante, por lo cual pues se clasifica aquí como que pues tuvo una recaída. 17 pacientes en seguimiento, sin mejoría, pero en seguimiento. Entonces, aquí, ojo, hay que aclarar, hubo pacientes que inclusive pues yo terminé el servicio, inclusive pues nada, me quedé en una sola consulta. Por ende, pues nosotros siempre debemos de pensar que pues a lo mejor la paciente mejoró, ¿no? Entonces, 17 pacientes en seguimiento sin mejoría, pero en seguimiento. 10 pacientes sin mejoría, pero que pues finalmente muchas también aquí de estas pacientes sin mejoría nada más acudieron una sola vez a consulta. Entonces, quiero también aclarar esa parte. ¿Qué pasó con ellas? No sabemos, ya no regresaron. También, pues bueno, entra la parte de que si se presentaron en diciembre a consulta, pues yo ya no las alcancé a ver en enero. Pero también, pues obviamente, a veces los pacientes pues pecan de injustos y de pecadores, porque ellos pues obviamente se sienten bien y ya no regresan. Entonces esa también es la realidad a la cual ustedes pues también se van a estar enfrentando, ¿no? Miren, aquí tenemos acuérdense de esta tablita, de esta gráfica, perdón, esta gráfica, la 24. Ahora, vemos esta gráfica, la número 25. Aquí tenemos a las 8 pacientes que se les brindó, en este caso, tratamiento específico de gineco. Tenemos que 7 fueron de primera vez y de estas una fue referida por teratoma de ovario izquierdo, que inclusive pues ahora la paciente pues ya lo tenía el teratoma del lado derecho, entonces pues obviamente necesitaba de la interconsulta pues de oncoginecología o pues primeramente pasando por el filtro de ginecología, ¿no? Luego aquí tenemos esta paciente subsecuente, acude una vez, se valora, era una clasificación de miomatosis uterina de grandes elementos, le dijimos pues obviamente hay que darle primero tratamiento inicial
y ver si realmente pues usted va a requerir lo que es el criterio para referirla. Entonces, en la segunda consulta, la paciente pues nos menciona, no mejoré, no sentí alivio, entonces pues por ende pues se refiere, ¿no? Entonces aquí tenemos las pacientes que fueron 7 de primera vez, que inclusive pues miren, muchas de ellas pues inclusive ya no se revaloraron o simplemente pues ya no acudieron, entonces pues prácticamente no supimos qué pasó con ellas. Y pues 2 de ellas pues referenciadas. Aquí tenemos el total de pacientes con mejoría por tipo de diagnóstico. Entonces, acuérdense de mi clasificación internacional de enfermedades, en donde yo tuve 19 diagnósticos diferentes. Entonces, miren, tenemos en primer lugar a lo que es el síndrome climatérico, que fueron 7 pacientes que mejoraron con tratamiento homeopático. Entonces, aquí aclarar, a ninguna de ellas se les dio terapia de reemplazo hormonal, ni con progestágenos, ni con otro tratamiento sustitutivo. Entonces, obviamente, pues las pacientes también nos buscan mucho a nosotros los médicos homeópatas porque pues no quieren tratarse con terapia de reemplazo hormonal. Entonces, aquí tenemos que 7 mejoraron. Prácticamente cuando se hace el servicio a la comunidad, nos piden una monografía de una patología mayormente vista. En un inicio, considerando que yo estaba viendo, pues, que en segundo lugar estaba el síndrome de intestino irritable, pues prácticamente pues estaba valorando a los pacientes por síndrome de intestino irritable y pues lo estaba haciendo pues con los criterios de Roma y las clasificaciones que se utilizan para medir lo que es en este caso su mejoría, pero pues después me dijeron, ¿sabes qué? Enfócate pero en una patología, pero también enfócate en cuál es el tropismo que tú obtuviste con esos resultados con base en esos pacientes. Por ende, pues decidí pues tratar en este caso pues a las pacientes de ginecología, porque pues recordemos que aquí en el síndrome climatérico pues inclusive vamos a tener muchos síntomas que inclusive pues son neurovegetativos y vasomotores, y es por ende donde pues inclusive pues la homeopatía pues tiene una gran acción, porque pues consideramos también síntomas mentales relacionados a esta patología. Entonces, pues recordar que nosotros pues obviamente tratamos en causas primarias y para que obviamente tratando en causas primarias pues el paciente mejore en causas secundarias. O es decir, pues tratamos en raíz para que pues el paciente mejore también en ramas, ¿no? Entonces aquí tenemos todas las pacientes pues que mejoraron, pues prácticamente fueron 18 que finalmente pues aquí tenemos a esta que pues tuvo recidivante. Entonces, de aquí, realmente de ser 2, también tendría que ser 1, porque esta paciente pues pasa acá. El número de medicamentos que mayormente se prescribieron, en este caso, pues para las pacientes que obviamente presentaban mejoría. Acuérdense, en la otra tabla era para la patología general de todas las patologías de gineco, pero pues que aparte, pues también se les consideraba el diagnóstico de ginecología más otros diagnósticos. Pero aquí, ya cuando nosotros individualizamos, tenemos esta tablita en donde vemos a Nux vomica y vemos a Sepia officinalis en tercer lugar junto con calcárea carbónica. Segundo lugar vemos a fósforos y vemos otros medicamentos que inclusive, pues yo sé que a ustedes ahorita les está rebotando mucho en la cabeza, pero ahí está pulsatila, ¿por qué pulsatila no fue uno de los que mayormente utilizó? Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Nosotros pues individualizamos. Cuando nosotros individualizamos, pues recetamos para la razón del ser, para la esencia del ser. Entonces tenemos que de estas pacientes de síndrome climatérico, que acuérdense, fueron 7, ¿sí? 3 mejoraron con Nux vomica, una con arsénico, un álbum, una con sepia officinalis, una con fósforos y una con pulsatila nigricans. Yo ya les decía, fueron 7 pacientes, considerando las 45 pacientes. Nosotros, si yo les viniera a presentar de esas 7 pacientes, pues a lo mejor unas acudieron 5 veces, otras 3 veces, otras 15 veces. Entonces yo les estaría presentando otros datos en relación al número de veces que mejoraron las pacientes, pero por consulta y no por pacientes examinados. Muy bien. Miren, aquí, pues inclusive acá tengo el radar. Esta es una tablita repertorial que se hace de acuerdo a lo que es el análisis de los síntomas del síndrome climatérico. Yo sé que pues muchos me van a estar diciendo, no, pues de acuerdo a ese síndrome mínimo de valor máximo, pues hay otros síntomas generales más importantes que estos que están en esta tablita, pero esto es lo que hacemos en octavo, noveno y décimo semestre. Con los alumnos, nosotros, por ejemplo, les enseñamos a que hagan estas tablitas repertoriales en donde les decimos, miren, aquí están algunos medicamentos que se empatan con los síntomas de la guía de práctica clínica, pero no es que sean el tratamiento ideal, porque obviamente, pues si tú individualizas, no va a ser sepia, no va a ser licopodium, tampoco va a ser natrium muriaticum,
porque pues probablemente sea otro medicamento. Entonces nosotros recetamos para el medicamento semejante y no para el medicamento para semejante o para similibum, ¿sí? Porque si no de esa manera, pues es cuando ustedes les estarían diciendo que, por ejemplo, si consideramos esta guía y esta tablita, aquí tendríamos el medicamento de primera elección, segunda elección, tercera elección y cuarta elección. Y en homeopatía, obviamente no es así. En homeopatía, pues cuando individualizamos, pues probablemente estos sean medicamentos sugeridos, sean medicamentos que tienen correspondencias etiológicas, pero no quiere decir que sean el tratamiento más ideal para este paciente o para estas pacientes. Entonces ahí, pues, pecho, bueno, relacionado a síntomas de que, por ejemplo, pues los pacientes, pues aquí nosotros que tenemos que hacer interpretación, traducción de síntomas. Aquí, por ejemplo, oleadas de calor. En este caso, pues, ¿qué nos dice la guía de práctica clínica? Pues bochornos, pero pues nosotros obviamente en los diccionarios médicos homeopáticos, pues tenemos que hacer la traducción y la interpretación, ¿no? Tenemos otra gráfica, igual es de apegados a los síntomas más representativos de lo que es la medicina basada en evidencia, de acuerdo a los síntomas de las guías de práctica clínica. Tenemos estos síntomas. Entonces, obviamente, pues pudiéramos individualizar más, inclusive pudiéramos hacer tablitas hasta de 20, de 30 síntomas, e inclusive, pues todos estos medicamentos, de acuerdo a lo que es la predisposición del terreno, pues tal vez obviamente sulfur no saldría en primer lugar, sino tal vez saldría probablemente en 10º lugar, pero pues obviamente es considerando estas tablitas. Las tablitas, pues obviamente nosotros, por ejemplo, pues no tenemos guías de práctica clínica, porque precisamente pues en un congreso ya se habló de que por qué no hacíamos esto, ¿no? Para que en este caso, pues el médico pasante cuando esté en su servicio tenga esta línea de medicamentos, los cuales pueden ser probables medicamentos a prescribir. Pero para eso, pues obviamente, pues nada más estas tablitas pues nos sirven principalmente pues para, por ejemplo, hacer libritos en donde, por ejemplo, pudiéramos poner estos medicamentos y buscar sus particularidades más semejantes y ahora sí plasmarlas en relación a esta patología. Aquí tendremos lo que es el síndrome premenstrual en esta tablita repertorial. Ahora, llegamos a los datos pues más interesantes. Esto es en relación igual, vuelvo a repetir, uso de Nux vomica y Sepia officinalis en el tratamiento individualizado en pacientes con patología gineco-urinaria. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de lo que son los antecedentes. Aquí tenemos en esta tablita este artículo, escenario ambulatorio de obstetricia y ginecología en un hospital homeopático de la India. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, para ellos diagnosticaron 26 patologías completamente diferentes, ¿sí? En relación a los diagnósticos. Si ustedes ahora ven de este lado y la comparan en este caso con la mía, pues son 19 diagnósticos diferentes. Aquí tenemos que el síndrome climatérico ocupó el 6º lugar, lo que para mí pues representó el primer lugar de las patologías mayormente vistas. Luego tenemos aquí tabla número 7, listado número 16, en este caso de igual escenario ambulatorio en un hospital homeopático de la India. Ahí tenemos, por ejemplo, en relación a lo que fue la prescripción, los medicamentos mayormente prescritos, perdón. Entonces, por ejemplo, si nosotros, aquí tenemos Sepia cucus, que es igual, es o topónimo de Sepia officinalis, nada más que ellos, por ejemplo, Pulsatilla nigricans la llaman Pulsatilla patrensis. Entonces, Sepia ocupó el 4º lugar, lo que para mí ocupó el 3er lugar. Luego, Nux vomica ocupó el 10º lugar, perdón, sí, el 9º lugar, lo que para mí ocupó el primer lugar. Entonces, en ellos, 9º lugar, en mi reporte, primer lugar. Luego, aquí igual, aquí tenemos este otro artículo, tratamiento de los bochornos en mujeres menopáusicas con tratamiento homeopático. Es un estudio de un resultado observacional. Aquí tenemos los medicamentos mayormente prescritos, inclusive, por ejemplo, utilizaban medicamentos que son de tipo ISODES. Aquí, por ejemplo, vemos al foliculinum. Pues aquí en México también los hay, obviamente. También está el medicamento homeopático preparado en ultradosis, por ejemplo, de lo que sería la progesterona, ¿no? Entonces tenemos aquí a Sepia officinalis, nuevamente ocupando el 4º lugar, en comparación con mi artículo, que en este caso con mi reporte, que fue el 3er lugar. Y luego acá tenemos a Nux vomica, fíjense, está hasta acá, lo cual pues obviamente nos habla de que pues para ellos pues no fue un medicamento de primera elección, pero más sin embargo pues sí también se utilizó en los primeros medicamentos de acuerdo a su top de prescripción. Luego acá tenemos prescripción de Sepia officinalis, tabla número 9, en primer lugar en síntomas premenstruales.
Entonces, aquí tenemos este total de estas pacientes en donde, por ejemplo, se hizo un tratamiento homeopático semiestandarizado en donde pues se les brindó atención médica homeopática y pues obviamente se les prescribió medicamento homeopático y pues aquí tenemos que, por ejemplo, 10 pacientes mejoraron con sepia officinalis y acá de este lado tenemos que solamente una paciente mejoró con Nux vomica. Luego, este artículo es bien interesante porque aquí vemos, por ejemplo, en este tratamiento de homeopatía semi-individualizada versus tratamiento habitual. Aquí lo que se hizo fue dar tratamiento homeopático específico, pero complementario con terapia hormonal, ¿sí? Aunado, se comparó con terapia de reemplazo hormonal, pero únicamente así como tratamiento convencional, sin añadir, en este caso, medicamento homeopático. Entonces, tenemos 24 pacientes. Aquí, se comparó con 22 pacientes de terapia de reemplazo hormonal. Entonces, déjenme ver mi acordeón. Aquí de las 24, 6 mejoraron en relación a sus síntomas leves, 8 en moderados y 10 en síntomas severos. Comparado con las 22 pacientes, en este caso con puro tratamiento de reemplazo hormonal, que 7 mejoraron en síntomas leves, 8 mejoraron en síntomas moderados y 8 mejoraron en síntomas severos. Entonces, si ustedes se dan cuenta de acuerdo a lo que sería una significancia estadística, pues estamos así como muy apegados a ellos, a pesar de que pues obviamente, pues en este caso las pacientes, pues mejoraron también más con inclusive pues la terapia complementaria, en este caso pues con la homeopatía. Ahí tenemos nuestra gráfica de prescripción, Nux vomica, primer lugar, ya saben en dónde se encuentra Sepia officinalis en el tercer lugar, primero, segundo y tercer lugar, estos dos medicamentos. Entonces aquí pues nada más pues considerar a Sepia officinalis como el primer lugar en comparación con nuestro reporte que fue el tercer lugar. Este es un artículo, pues inclusive se llevó a cabo allí en el Hospital Nacional Homeopático por parte de la doctora Mandujano, María Elena Mandujano. Ella pues igual hizo una prescripción de tratamiento homeopático para mujeres con síndrome climatérico. Utilizó esta escala, la MRS, la cual pues obviamente pues yo también utilicé, en donde pues obviamente se les valoró a las pacientes antes del tratamiento y después del tratamiento. Entonces, aquí tenemos que pues igual la terapia fue en base a un tratamiento individualizado. Aquí, pues, por ejemplo, en ella, pues, el medicamento mayormente prescrito fue la Quesis, Pulsatila, Natrum, vemos acá Sepia, pero si ustedes se dan cuenta, pues, finalmente son medicamentos, pues, que tienen tropismo muy, pero muy importante en afecciones ginecourinarias. Entonces, realmente, pues no nos alejamos del tratamiento individualizado. Entonces, ¿de qué va a depender mucho? Pues de la toma del caso y del análisis del caso que pues nosotros hagamos y sobre todo, pues que la hagamos correcta para que pues también obtengamos esto, ¿no? Y precisamente, pues no se sesgue en relación a los medicamentos mayormente prescritos. Entonces, esta tablita ya la habían visto. Aquí tenemos mis 7 pacientes de síndrome climatérico que mejoraron con este tratamiento individualizado. Sabemos que obviamente, pues inclusive para las pacientes de trastorno disfórico premenstrual, pues inclusive pues algunas de ellas pues tienen alteraciones o alternancias en la disminución de la habilidad emocional, inclusive pues llegan a presentar estados de irritabilidad. Entonces, es por eso que hoy en día, por ejemplo, en cuestión de lo que es la predisposición del terreno, Nux vomica, pues a pesar de que, por ejemplo, nosotros lo clasificamos o lo tenemos en lo que es la característica del tipo personoide o el modo reaccional de acuerdo a los franceses, perdón, pues como un medicamento que es más específico para los hombres, pero ya hoy en día, pues ya no es así. Ya hoy en día, por ejemplo, pues también existen muchas mujeres, pues nux vómicas, ¿no? Así como también, pues, por ejemplo, pues pudieran ya existir muchos hombres, pues también pulsatilos, ¿no? Ok, aquí vemos lo que es por sus siglas en inglés, MRS, la escala, el instrumento es un instrumento de reconocimiento de los síntomas en la calidad donde pues obviamente se evalúan síntomas vasomotores, psicológicos y urogenitales. Si esta tablita, por ejemplo, los síntomas son mayores a 8, de acuerdo al screening y al ítems que se lleva a cabo, pues obviamente la paciente pues representa pues esto, ¿no? Mayor severidad en relación a la intensidad de cómo se están presentando sus síntomas o sus molestias. Muy bien, ahorita, bueno, ahorita si quieren les comparto pantalla de este test.
Bueno, ya tenemos aquí, por ejemplo, pues ya lo que sería la monografía de Nux vomica. Ya no me voy a detener, ya nada más voy a hablar acerca de que pues, Nux vomica pues, es un medicamento relacionado, pues su principio activo ya lo conocen ustedes, pues tiene algunos como la extrinina, la brucinina, en relación a su preparación y a sus dosis subtóxicas, inclusive pues llega a irritar lo que es la parte sensorial de lo que es el sistema vulvar. Inclusive, pues por eso el paciente pues llega a tener un comportamiento de ser un paciente hiperreactivo, ¿no? Hiperreactivo a los olores, a las conversaciones, a los estados en donde pues obviamente pues todo lo puede llegar a irritar. Este, la vomicina como otro de los principios activos, obviamente pues nosotros pues de ser un medicamento pues altamente en primeras dinamizaciones, pues concentraciones tóxicas, pues nos apegamos a precisamente a dinamizarlo para que pues este medicamento pues se prescriba en dinamizaciones pues no tóxicas. Pues el origen ya lo conocen de la nuez vómica. Aquí le voy a cambiar. Bueno, aquí tenemos en relación a lo que son la comparación de las materias médicas, tenemos a Boric, Hering, Pyknowski, estas pues obviamente son ediciones reimpresas, 2001, 2006. Entonces, pues sí, el medicamento de Nux vomica, pues ya cuando nosotros lo leemos específicamente en el área de gineco, a pesar de que en algunas patologías están marcadas como con 2 o en algunas inclusive puede llegar a estar marcadas con 3, asimismo con 1, pero principalmente predomina más el 2 en grado de valor de magnitud en relación a su intensificación de los síntomas para su prescripción. Entonces, pues es un medicamento que pues sí está considerado. Si ustedes leen este libro de Martha Taylor de Zorrilla, pues viene relacionado para muchas patologías, inclusive se puede recetar hasta para, por ejemplo, la náusea y el vómito en el embarazo, así como pues para otras patologías, en este caso pues relacionadas a lo que les estoy mencionando, como lo es el síndrome climatérico y lo que es el síndrome premenstrual, e inclusive pues se pudiera asociar también a lo que es el síndrome de ovario poliquístico, así mismo como a las infecciones de vías urinarias. En cuestión de noxas y causalidades, pues ustedes tienen que, pues siempre conocerlas y entenderlas para que precisamente, pues ustedes prescriban para ese síntoma etiológico de la enfermedad o para ese núcleo íntimo de la personalidad. Entonces, cuando conocemos ese núcleo íntimo de la personalidad en relación a este medicamento, pues que se utiliza mucho para personas que son sedentarias, que abusan de los excesos de lo que es el alcohol, pues probablemente ya por ahí tengas la parte de lo que es la orientación para la prescripción de la base de este medicamento y pues no tengas que utilizar así como que el repertorio, porque pues hay muchos médicos homeópatas que son homeópatas de repertorio. Si no repertorizan, no están seguros de cuál es el medicamento que van a prescribir. Entonces, la repertorización pues obviamente nos sirve para precisamente llegar al medicamento más semejante para lo que es la prescripción. Luego aquí ya es patología descrita de este libro de Martha Taylor de Zorrilla, en el síndrome premenstrual, como por ejemplo pudiéramos considerar a Nux vomica para prescribirlo, en los periodos profusos, la menorragia, en problemas de lo que es la mujer adulta durante su periodo. Y bueno, ya pasamos a lo que es sepia officinalis, el cual pues obviamente como el otro Nux vomica, pues en el año de 1828, pues este es un medicamento experimentado por el mismo doctor Samuel Hahnemann. Entonces, Hahnemann pues obviamente nos dejó esa enseñanza, todo lo que esté al alcance de la naturaleza de nosotros, inclusive se puede llevar a un modo de preparación de un medicamento homeopático. ¿Por qué razón? Porque él se dio cuenta que en ese libro de las enfermedades crónicas, que muchas de las patologías o de las enfermedades, pues obviamente pues tenían el factor desencadenante de exposición. Entonces, uno de los paradigmas de la homeopatía es ese, lo que te enferma en grandes dosis también te puede llegar a curar en pequeñas dosis. Entonces, sepia officinalis, pues un medicamento que pues igual considerando lo que es su tropismo, en este caso, por ejemplo, en aparato circulatorio, pues este medicamento pues va a producir una congestión pélvica, principalmente en el sistema venoso portal, y es por eso que esta paciente en cuestión ya de su experimentación o su reexperimentación o qué nos dice la materia médica, pues esta paciente puede llegar a tener hasta inclusive pues estreñimiento, así mismo como hemorroides. Si nos vamos por la parte de que el medicamento, por ejemplo, en lo que es el tejido conjuntivo elástico o en las fibras conjuntivo elásticas, este medicamento puede llegar a producir una elasticidad, en este caso que disminuya
la elasticidad de los tejidos de sostén y por ende, pues la paciente, por ejemplo, es eso que ustedes ya lo entienden bien. Miren, cuando ustedes leen Denis de Mar, este libro de farmacología y en este caso materia médica homeopática, pues ahora sí ya entienden, pues ahora sí ya entiendo por qué en Cepio officinalis se dice esta parte de lo que es la parte de, por ejemplo, la sensación del prolapso uterino, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso. ¿Por qué? Por la lasitud ligamentaria que este medicamento en dosis tóxicas pudiese llegar a tener y que inclusive en una fase de experimentación también llega a presentar. Entonces, es por eso que nosotros, pues cuando hacemos materias médicas, pues hacemos la recopilación en base a los síntomas que el paciente tiene. Entonces, pues Samuel Hahnemann, por ejemplo, en sus primeras experimentaciones, obviamente, y en todas las que llevó a cabo, primero, pues principalmente las hizo en personas que eran inclusive hasta médicos. Y luego ya esa experimentación la llevó a una reexperimentación y la hizo principalmente, ahora sí, ya en personas. Entonces, bueno, pues Hering, por ejemplo, pues nos deja bases, nociones importantes de que pues para que una experimentación pueda llevarse a cabo, pues necesitamos de al menos 24 individuos. Entonces, pues aquí vemos la parte de lo que son las ediciones reimpresas, de lo que es la materia médica en relación al tropismo de gineco, con este medicamento, en este caso, pues ya hablando propiamente de Cepia officinalis. Cepia officinalis es un medicamento que, pues acuérdense, la secreción, pues amarilla, ¿no? Principalmente, pero también puede ser verdosa o fétida, en relación a que es un medicamento que se puede prescribir para la cistitis. Es un muy buen medicamento. Nosotros, pues no manejamos ese término de amplio espectro, pero sí manejamos el término de que tiene un gran tropismo, es decir, en este caso, pues una gran acción principalmente, por ejemplo, en las infecciones de vías urinarias, cuando pues obviamente ya son recidivantes, precisamente a esa lasitud ligamentaria, en donde, por ejemplo, puede estar involucrado lo que es el riñón o la vejiga, y por ende, pues el paciente tiene múltiples cuadros de lo que es una cistitis. Entonces, aquí igual datos de lo que es el libro de síndrome premenstrual, síndrome climatérico, problemas en la mujer adulta de este libro. Entonces, pues yo se los recomiendo, pues está bastante interesante. Voy a leer esto. Debemos de prescribir para la totalidad del cuadro sintomático, no para cualquier síntoma aislado, sino para el cuadro íntegro, tal como se presenta en el individuo. El principal objetivo del médico homeópata consiste en determinar el remedio que cubre de la manera más completa en cada caso individual de enfermedad, o en otras palabras, la totalidad de síntomas en este sentido. Todos los individuos son similares, pero cada uno tiene peculiaridades propias. Al trazar el cuadro debemos demostrar los síntomas raros, notables y peculiares que se presentan y características que definen la individualidad. Parágrafo 153, lo digno de curar. De las 45 pacientes vistas en consulta del área de gineco, 17 presentaron mejoría. De estas, 13 de ellas en relación, por ejemplo, a algún diagnóstico ginecológico. Acuérdense de síndrome de intestino irritable. Mejoró en síndrome de intestino irritable, pero no mejoró en patología de gineco, pero pues finalmente mejoró, ¿no? Luego tuvimos otro caso, ¿no? De la paciente de rinitis alérgica. Mejora en rinitis alérgica, pero no mejora en padecimientos o afecciones ginecológicas. Pero bueno, finalmente va mejorando y pues también se va revalorando la paciente, ¿no? 4 de ellas en otra morbilidad asociada que también tenían el antecedente del padecimiento del área de gineco. Y bueno, considerando la totalidad sintomática de los pacientes, se eligieron medicamentos de prescripción como lo fue Cepia officinalis, Nux vomica, que fueron algunos de los medicamentos más frecuentes de elección. Entonces, aquí, resumo el anterior, se debe de prescribir para el cuadro sintomático, para la totalidad. 2, el principal objetivo del médico homeópata, esas son enseñanzas de Eber Roberts, consiste en determinar el remedio que cubre de la manera más completa cada caso individual de enfermedad. Luego, 3, cada individuo tiene peculiaridades propias, lo que ya les mencionaba, ya no me voy a detener, es parágrafo 153. Aquí, pues, propiamente mi resumen del área de gineco, en este caso 45 pacientes diferentes, 85 diferentes, 85 consultas diferentes, representa el 23.04, periodo, ya saben, julio a diciembre, pacientes subsecuentes, aquí ya pues, propiamente estamos resumiendo ya, pero por porcentajes, referenciadas o interconsultas 3, obviamente pues todas fueron del sexo femenino, desempeñan algún empleo, el 40%, viven, radican en la Ciudad de México, aquí tenemos los porcentajes,
Diagnóstico por mejoría, tenemos en primer lugar 15.56%, lo cual pues obviamente teniendo en cuenta esto de la significancia estadística, pues teniendo en cuenta que nada más fueron 45 pacientes, pues sí la hay, porque la P sería mayor a 0.5 y pues obviamente pues hay en este caso pues ciencia, ¿no? 4.44 de IBU, 4.44 de síndrome de ovario poliquístico, otros diagnósticos 15.56, mejoría total del 100% de las 45 pacientes, pues mejoraron un 40%. Entonces, obviamente, pues este trabajo inclusive pues da para que pues obviamente sea un trabajo de continuidad. Entonces yo les decía que este trabajo pues yo lo orienté para ustedes, precisamente está dedicado a ustedes, los médicos pasantes, así como pues los médicos internos, así como todavía los estudiantes de licenciatura, para que cuando hagan, pues en este caso, su forma o modo de titulación, pues sea mediante tesis, ¿no? Porque, pues miren, yo, por ejemplo, pues ya me conocen, ya saben que, pues de cariño les digo, los burritos, ¿no? Entonces, burritos por pertenencia institucional. Entonces, miren, ¿qué pasó? Apenas fue el examen profesional y resulta ser que, pues, muchos pasaron, pero también muchos no pasaron. Entonces, pues entra la parte como del resentimiento donde, pues, tal alumno dice, pero ¿cómo es posible que aquel que ahora sí es un burrito de veras haya pasado y yo no haya pasado? Entonces, pues yo le dije, no, pues espera, pues a lo mejor te pusiste nervioso, puede ser que pues, en ese momento pues no estabas bien preparado y pues esa persona pues ya también reivindicó su camino, pues se aplicó en el internado y en el servicio y pues por eso pues ahora sí ya pasó. Pero entonces esto pues le sirve sobre todo pues para la parte de la investigación. Hoy en día, por ejemplo, pues nos dice el doctor Constantino Herin, o inclusive, por ejemplo, fíjense, enseñanzas de lo que ahorita ya les voy a presentar. Conclusiones, nada más, ahí abro un paréntesis, ahorita lo cierro. Los pacientes vistos en la consulta médico homeopática de primera vez y subsecuentes fueron examinados con el método hahnemanniano. De esta manera, el médico homeópata es circunspecto en el seguimiento del paciente que se ha visto como un todo y no de manera separada, en relación a las diferentes morbilidades con las que cuente, por lo que cada uno de ellos se hace un análisis de individualización. En el órgano de la medicina, en el arte de curar, Hahnemann hace referencia a estos parágrafos 17, 18, de que la enfermedad debe de ser tratada en relación a como un todo, en relación a todos sus síntomas. Esto es lo anterior, nada más que aquí pues ya se describe en el parágrafo 17 y el 18, pues obviamente aquí vemos parágrafos relacionados a lo que es la toma del caso, entonces pues ya no me detengo. Fíjense, James Taylor Ken, ahora sí para cerrar el paréntesis, precisamente nos habla en la Liga Internacional de Homeopatía, en Ginebra, Suiza, en el año de 1880, dijo lo siguiente: todo lo que nosotros comprobemos y verifiquemos a través de nuestros resultados tiene que ser divulgado y publicado científicamente. Yo siempre les he dicho ahí en la escuela, obviamente la homeopatía pues tiene que tener este carácter de medicina basada en evidencia a través de lo que es la publicación y de los artículos. ¿Por qué razón? Porque pues puede ser que yo venga y les cuente, por ejemplo, una historia que yo traté pacientes con asma y con rinitis alérgica y mejoraron. Pero pues ustedes a lo mejor puede ser que algunos sí me crean, algunos me van a decir es dónde está su comité de ética o de bioética que lo evaluó para comprobar eso o en dónde está su artículo. Entonces, pues todo tiene que ser comprobado científicamente, si no de lo contrario, pues nosotros mismos vamos a ser pintorescos de nuestra propia obra de artes. ¿Qué quiere decir esto? Que pues Herring nos dijo que obviamente hay que conocer las bases, las nociones de la homeopatía, pues para poderlas aplicar, pero también para evolucionar en el tiempo, ¿sí? Entonces, con eso obviamente dice mucho, evolucionar en el tiempo, ¿sí? Tomar las bases de la homeopatía, porque obviamente pues son científicas, siguen las leyes fundamentales de la homeopatía, de acuerdo a lo, por ejemplo, a lo que nos explica Stuart Close en su libro del genio de la homeopatía, para que pues, nosotros precisamente podamos comprobar nuestros resultados, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a Pierre Smith. Pierre Smith vivió 94 años, murió en el año de 1987. Algunos pues ya habíamos nacido, algunos, diría el doctor Roberto Rudy, pues eran pues producto de una sonrisa malévola de su papá viendo a su mamá, ¿no? Entonces, Pierre Smith nos dice, el que es solo, ni tan solo es, a efectos de expresar que aquel que se considera solo homeópata acabaría no siéndolo, del mismo modo que si solo era médico. Esto significa que la armonía de un ser humano solo se logra en la medida en que se desarrolla un equilibrio entre sus capacidades de sentimiento, pensamiento y acción.
Esta imagen, me parece que sí está la doctora Jessica, se la robé. Bueno, no se la robé, no se la plagié. Le dije que si la podía compartir en algún momento y me dijo que sí. Entonces dice, ¿por qué nos enfermamos? Bajo la mirada de dos científicos, Louis Pasteur. La enfermedad es causada por microorganismos que nos infectan y por eso nos enfermamos. Luego acá tenemos a Bernard Klautz. No es verdad, es el desequilibrio entre el organismo, en este caso la homeostasis, lo que determina si los microorganismos pueden causar la enfermedad. En su lecho de muerte, Pasteur dijo, Bernard tenía razón, me equivoqué, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Bueno, aquí las referencias. Bueno, son ya fotos, ya terminé. Aquí pues agradecer a las autoridades del Hospital Nacional Homeopático. Aquí pues tenemos una foto, inclusive aquí todavía está el doctor Arturo Benítez Trejo, fue el director del Hospital Nacional Homeopático, el doctor Fernando Ochoa, pues bueno, quisiera mencionar a todos, la doctora Gloria, pues mi compañero, al doctor Eloy, aquí pues bueno, propiamente lo que son las clases, ahí pues al doctor Roberto. Aquí miren, pues inclusive hasta me veo cachetón, quiere decir que pues nos alimentan bien ahí en el Hospital Nacional. Vemos aquí, por ejemplo, miren, éramos felices y no lo sabíamos, aquí todos amontonados, todos aglomerados, ¿no? Este fue el curso, el taller de repertorización que se llevó a cabo, ahí coordinado por el doctor Fernando Ochoa Bernal. Entonces aquí otro de los cursos del comité de investigación, en este caso pues yo tomé este curso, cuando yo vi la presentación eran 110 diapositivas, yo dije pues lo vamos a acabar en un día, y realmente pues duró toda la semana porque pues vimos desde derechos de autoría, cómo citar, sobre todo pues en este caso tener la noción qué es lo que voy a investigar, pero asimismo qué es lo que voy a publicar. Aquí, bueno, una foto, pues acuérdense, ahí veo a ver, déjenme ver quién está de mis alumnos. Ah, bueno, pues a Nina. Entonces, por ejemplo, Nina, pues no todo en el servicio va a ser consultas, inclusive pues hasta a lo mejor, aquí por ejemplo yo mi función de niñero, aquí pues fue mi maestra, pues me dio gusto ahora encontrármela pues ya como compañera, ahí la doctora Adela del Razo. Aquí pues foto con un alumno, con Fernando Frutos, ya supongo que se encuentra en el servicio, o ya está por terminar el servicio. Aquí pues miren, les voy a contar una historia. Fernando me pidió una foto, me dijo, doctor, una foto. Le dije, ah, ok, con gusto. Una vez estaba sentada fuera de la farmacia y venía un doctor y venía bien triste. Le dije, ¿qué pasó, doctor? Dice, es que están en la develación de la placa y pues están tomándose fotos. Y luego me dice, es que me dicen una foto y el doctor pues está acomodándose la bata y todo, la corbata. Y le dice, no, doctor, que nos tome una foto. Entonces aquí los policías, miren, también tenemos nuestro gato. Los policías le pusieron Samuel. Entonces pues ya les pregunté que por qué. Pues me dijeron que porque era el que fundó la homeopatía. Y bueno, pues pues un agradecimiento a todos. Ahí pues por ejemplo la foto que les digo que pues ahí todos aglomerados, todos juntos, pero pues éramos felices. Y bueno, pues ya son fotos y bueno, pues muchas gracias por todo. Se termina la presentación, veo en el chat, ok, comentarios. Bueno, pues sería todo. Dejo de compartir. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Y bueno, si nos da el permiso de hacer unas preguntas y en dado caso de que los compañeros tengan algunas. Sí, Entonces, adelante con todo gusto. ok, gracias. Entonces, espectadores, si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat y posteriormente las voy a leer. Y bueno, por lo mientras leo los comentarios que nos están haciendo llegar. De parte de Ingrid, dice muchísimas felicidades, excelente trabajo. También tenemos otro comentario de Martiniano. Muchas felicidades, doctor Salvador. Felicidades, doctor, de parte de Ricardo Ruiz. Y de Jessica García. Muy bien, doctor. Salvador, felicidades. Muy bien, entonces en lo que formulan la pregunta, miren, me gustaría compartirles algo, pues, no sé si todavía exista este tiempo. Adelante, doctor. Entonces, miren, bueno, aquí ya nada más está la escala, en este caso a lo que es la escala para medir, es un instrumento, en este caso la calidad de vida de las pacientes, ¿no? Entonces, pues se utilizó antes
y después, ¿no? De lo que fue el tratamiento pues ya homeopático. Y ya les dije, se asocian síntomas urogenitales, vasomotores, neurovegetativos. Entonces ahí está la escala. Déjenme ver qué otra cosa les quería, bueno, ahorita si quieren en el chat les comparto el código para que se inscriban a esta clase, pues tiene muchos libros, inclusive para que pues ustedes obviamente pues los puedan estar descargando. Aquí, por ejemplo, libros de metodología en la investigación. Les voy a compartir esto en relación, miren, esto pues es completamente algo diferente, pero pues se asocia a lo que les estoy preguntando, lo que les estaba presentando, ¿no? Miren, vean esta gráfica de dimensión, en donde, por ejemplo, pues vemos a países, pero pues no vemos así como que a México, ¿no? Entonces es un estudio de, por ejemplo, aquí la cienciometría de 1975 a 2017. ¿Cuál era el número total de artículos que se habían publicado en homeopatía? Tenemos 4.183 de acuerdo a esa fecha. Vemos los países que han publicado, inclusive pues ahí por ejemplo vemos a Canadá, pero pues no vemos a México. Y esta otra gráfica en donde vemos una gráfica de dimensión, que aquí pues obviamente son los 950 artículos publicados, lo que nos está hablando de lo que es el Reino Unido, y por ejemplo pues inclusive pues Brasil, ¿no? Pero vemos a México, donde pues obviamente pues estamos, yo creo que si acaso aquí, ¿no? 50 o no más de 100, ¿no? Entonces es por eso que yo les decía la parte de lo que es la importancia de la publicación. Luego aquí otro artículo, por ejemplo, miren, aquí Nicolai, perdón, nos dice, ok, pues ya la medicina científica no hay duda, pero pues compruébenla, ¿no? ¿Y cómo la pueden comprobar? Pues haciendo todo esto, ¿no? Así como se está señalando. Revisiones sistémicas, estudios controlados, estudios de cortes, casos y controles. Bueno, finalmente, pues editoriales, ¿no? Muy bien, dejo de compartir. Bueno, pues la invitación a que participen en la revista de NOSI, a que pues publiquen algunos de sus artículos si es que tienen pues interés. Pues adelante, está abierta para todo público. Ahora sí, dejo de compartir. Muy bien, pues no. Tenemos otros comentarios que es de parte de Sheila. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Y de otra persona que dice muchas gracias, doctor. Y bueno, vuelve a comentar Jessica García. Exacto, tenemos que publicar. Y bueno, doctor, al parecer no hay ninguna pregunta. Sí, Muchas ya, no hay gracias. ninguna pregunta. No, pues ante todo, pues supongo que cuando no hay preguntas es porque todo quedó bien claro. Claro, doctor, como debe ser. Pero bueno, entonces a todo nuestro público asistente le agradecemos haber participado y también a usted, doctor, en nombre de la Asociación Médica Estudiantil Politécnico, de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía y del proyecto de Jardín Botánico Cosamalot, les agradecemos su atención y los esperamos el día de mañana a las 8 de la mañana en la conferencia de nuestro invitado especial de la Escuela Argentina, Tomás Pablo Pasquero. También les dejamos en la cajita de descripción, bueno, del chat, el link para poder rellenarlo para la asistencia. Ok, voy a compartir el código para pues, los que obviamente se quieran suscribir a la plataforma. Me parece que no se está visualizando, ¿verdad? No, doctor. ¿No? A ver, Apenas entonces, está en esta parte. muy bien, entonces, pues aquí está el código. Es que como se me empalma con pues supongo que ahí ya les aparece, ¿no? Voy a copiar el vínculo, pues obviamente, pues adelante, si gustan compartirlo con sus compañeros. Ya quedó Sí, doctor, pues entonces sería todo de nuestra parte y pues los esperamos en nuestra conferencia de mañana. Muchas gracias. Saludos y buena tarde a todos. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, doctor. Gracias.